Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Bienvenidos a una clase más del curso de Módulo de Competitividad 1 y Economía Empresarial. El tema para hoy van a ser los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero antes de iniciar con ese tema del día de hoy, voy a aclarar algunas dudas respecto todavía al uso de la calculadora. Entonces voy a presentarles ahorita un emulador de una calculadora y pues después voy a trabajar con la presentación que está preparada para ustedes el día de hoy. Antes de iniciar con la presentación, les pido permiso para grabar. Recuerden que la grabación es exclusivamente para fines académicos. Es para que esta clase quede en la plataforma y ustedes puedan acceder a ella en el momento de que quieran hacer un repaso del contenido o en el momento que tengan alguna duda respecto a la clase. Así es de que con su permiso voy a grabar y luego les presento la calculadora para poder solventar algunas dudas que todavía hay la, respecto al uso de la calculadora. Así es de que muy bien, voy a compartir entonces con ustedes. Este es Esta es una calculadora 570 MS. Algunas dudas que han surgido con sus compañeros es, por ejemplo, la función del seno, es decir, cómo hacemos nosotros para poder sacar el seno de algún número. Entonces, hay ahí algunas dudas que vamos a ir solventando. Recuerden que para poder encender la calculadora, este emulador sí me lo permite. Encendemos acá con la tecla ON. Ahí está encendida la calculadora. Y recuerden que para apagar también es Shift y la tecla AC. Ahí encendemos y apagamos, ¿verdad? Nada más para recordar esta función. Entonces encendemos nuevamente la calculadora y, por ejemplo, yo quisiera saber el seno de un ángulo, pero que esté expresado y medido con las medidas que regularmente se utilizan en las funciones trigonométricas. Y estas medidas son los grados, los minutos y los segundos. Entonces, al parecer por ahí había alguna duda de cómo realizar esta función en la calculadora. Por ejemplo, si yo quiero el seno o conocer cuál es el seno de esta cantidad, 20 grados, 10 minutos y 12 segundos. Si yo quiero conocer el seno de esta cantidad, entonces yo lo puedo hacer en mi calculadora. Ustedes pueden observar ahí que el 20 está con el símbolo de grados, el 10 también y el 12 también. Pero eso no significa que nosotros estemos indicándole a la calculadora que queremos el seno de 20 grados, 10 grados y 12 grados, porque no tiene lógica. En este caso, lo que queremos es conocer el seno de 20 grados, 10 minutos y 12 segundos. La calculadora reconoce que la primera cantidad se refiere a grados, la primera que nosotros introdujimos. La segunda cantidad corresponde a los minutos y la tercera cantidad corresponde a los segundos. Si no observaron cómo escribí yo esta cantidad, pues podemos utilizar la tecla que nos indica acá los grados, los minutos y los segundos, es decir, la tecla donde está el símbolo de grados,
después está una coma y después dos comas juntas. Esa es la tecla para que nosotros podamos indicarle a la calculadora que queremos trabajar con grados, minutos y segundos. Entonces, volviendo a nuestro punto, si yo quiero el seno de esta cantidad, pues recuerden que primero activo la función de seno. Esa, como está con color blanco, no hay que activar una segunda función para poder trabajar, sino que ya viene de fábrica, ya viene de oficio en la calculadora, y esa está activada al únicamente encenderse. En eso habíamos quedado. ¿Por qué? Porque la leyenda de la función está con letras blancas, es por eso. Entonces, todo lo que está con blanco inmediatamente se puede utilizar. No hay que hacer una segunda función. Entonces, lo que yo quiero es el seno de 20 grados. Entonces, ustedes pueden observar que yo escribo 20 y presiono la tecla de los grados. Ahí ya me está diciendo que son 20 grados. 10 minutos. Vuelvo a presionar otra vez la tecla de los donde están los grados, minutos y segundos, y 12 segundos. Si pueden observar, lo que yo le estoy diciendo ahí a la calculadora es que necesito el seno de 20 grados, 10 minutos y 12 segundos. Aquí me confundí. Son 10 minutos y 12 segundos. Entonces, por favor, si ustedes pueden hacer esta función en su calculadora, presionen la tecla del seno, es decir, la sin, la que está con letra blanca, escriben 20 grados, es decir, escriben 20, presionan la tecla de grados, después escriben 10 y presionan la tecla de grados, y después escriben 12 y presionan la tecla de grados, y le damos igual, y ahí obtenemos el seno de 20 grados, 10 minutos, 12 segundos. Lo que nos está indicando entonces acá el dispositivo es que ese seno, es decir, esa medida, tiene un seno de 0.34, 480, 67, 57. Yo espero que a todos les haya dado lo mismo porque es la misma función. Si yo quisiera hacerlo con otra calculadora, por ejemplo, con esta, que es que la mayoría de nosotros manejamos, me tendría que dar lo mismo. Yo quiero el seno, entonces presiono la tecla sin. Yo quiero el seno de 20 grados, presiono el seno y la teclita aquí donde está el símbolo de grados, 10 segundos, vuelvo a hacer lo mismo, 10 minutos y 12 segundos. Presiono igual y me dio 0.34, 480, 67, 57. Ustedes pueden observar que da exactamente lo mismo, sin importar el modelo de la calculadora. Así es como entonces nosotros obtenemos el seno de una medida que está expresada en grados, en minutos y en segundos. Esto lo aclaro porque hay una pregunta en uno de los cuestionarios, hay una pregunta que se relaciona con esta medida. Entonces yo espero que ahí hayamos aclarado esa parte de la duda que había entre muchos de ustedes. Muy bien. Otras dudas que también habían eran relacionado al arco seno y al arco coseno. El arco seno y el arco coseno son las funciones inversas del seno y del coseno. Entonces, ustedes pueden observar en su calculadora también que hay una expresión arriba de la teclita donde nosotros encontramos el seno. Arriba hay una expresión que dice sin a la menos 1. Eso significa que es la función inversa del seno. Y esa función inversa del seno se llama arco seno. Mientras que la función inversa del coseno se llama arco coseno, que la encontramos también en la parte, en esa misma tecla, solo que la leyenda la tenemos ahí arriba. En algunas calculadoras está con color corinto y en la mayoría de calculadoras está en color amarillo.
Eso significa que se encuentran en una segunda función. En resumen, si yo quiero encontrar el arco seno y el arco coseno, puedo utilizar la misma tecla del seno, la misma tecla del coseno, pero en una segunda función. Por ejemplo, si yo quisiera el arco seno de 0.90, ¿qué es lo que hago entonces? Presiono Shift y presiono la tecla del seno. Si ustedes pueden observar, ahí ya me está diciendo que la función que va a hacer es sin a la menos 1, es decir, va a ser la función del arco seno. Entonces yo quiero el arco seno de 0.90, entonces es muy fácil. Yo escribo 0.90 y presiono igual y me da el arco seno de 0.90, que en este caso son 64.15, 80, 67, 24. Pero ¿qué pasa si yo pidiera o si yo quisiera ese arco seno expresados en grados, minutos y segundos? Es decir, ¿cómo hago para convertir esta cantidad que me dio ese arco seno? ¿Cómo hago para convertirlo a grados, minutos y segundos? Pues en realidad es muy sencillo. Solo presiono la tecla que expresa los grados, los minutos y segundos, es decir, la tecla donde están las comitas. Presiono ahí y automáticamente la calculadora me indica que el seno de 0.90 son 64 grados, 9 minutos y 29.04 segundos. Ahí pude expresar de manera muy sencilla que el arco seno, es decir, la función inversa del seno de 0.90 son 64 grados, 9 minutos y 29 segundos. Yo espero que con esto haya aclarado esas dudas que habían surgido. También algunos me preguntaban que no encontraban la tecla, por ejemplo, de la raíz n. En algunas calculadoras aparece como raíz n y en otras como raíz x. En este modelo que yo les estoy presentando, la raíz n la encuentran sobre la tecla que indica potencia. Es decir, es el triángulo mirando hacia arriba. Esa tecla indica potencia. Significa que aquí podemos elevar a cualquier potencia un número. Pero la segunda función de esa potencia, ustedes pueden ver que ahí está el símbolo de la raíz cuadrada, pero con un índice X. Eso significa que para poder trabajar con raíz a la n, lo hacemos en una segunda función y está ahí. Eso es lo que me indicaban algunos de sus compañeros que no, en su calculadora no encontraban eso. Y en la calculadora FX82M también está exactamente ahí. Ahí miren donde les estoy señalando. Está la función de x de raíz cuadrada a la x o raíz cuadrada a la n. Solo que está en una segunda función. Y también me decían algunos que no encontraban el exponente a la n. Es decir, si yo quisiera la potencia, elevar a la potencia quinta un número, no lo podían encontrar porque la calculadora solo nos ofrece directamente a la segunda potencia, es decir, elevación al cuadrado y elevación al cubo. Entonces, algunos me indicaban que no encontraban dónde elevar a la quinta potencia, o a la sexta potencia, o a la cuarta potencia. En realidad eso es muy sencillo. Lo tenemos aquí en el símbolo o signo de potencia, que es este triángulo que está mirando hacia arriba. Si yo quiero elevar 8 a la quinta potencia, por ejemplo, yo escribo 8, presiono la tecla de potencia y escribo 5 para indicarle a la calculadora que lo que quiero es que me eleve 8 a la quinta potencia. Ahí ya tengo la operación, si se dan cuenta, y está en el primer nivel. No tengo el resultado porque todavía no he pedido el resultado. A la hora de presionar igual, ya encuentro el resultado. Y 8 a la quinta potencia son
32.768. Y ahí pueden elevar a la novena potencia, a la octava potencia o a la X potencia que ustedes quieran o que necesiten en algún momento. Esa era la otra duda que algunos de sus compañeros tenían. Y un puntito que no hemos visto, y es el único que nos queda pendiente de la calculadora, es el famoso factorial. Recuerden que el factorial no es más que el producto de un número desde 1 hasta el factorial que nosotros querramos. Es decir, si yo quisiera el factorial de 5, por ejemplo, lo que tendría que hacer es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Y ahí ya encuentro el factorial. Para que no esté haciendo eso, y especialmente con cantidades un poco más grandes, pues la calculadora nos permite obtener el factorial. Por ejemplo, si yo quisiera el factorial de 5, tengo que activar la función de factorial. ¿Y cuál es la función de factorial? Pues es esta que ustedes ven acá en una segunda función de la tecla X a la menos 1. Y si tienen su calculadora FX82MS, pues el factorial lo tenemos acá en la esquinita. Aquí miren, donde dice X expresado con un signo de admiración inclinado, esa significa la tecla de factorial. En este caso, para las calculadoras FX82MS está acá en esta tecla, en una segunda función, acá, en una segunda función, ahí está. Y para este modelo que les estoy presentando, pues está acá en la tecla de X a la menos 1, pero también en una segunda función. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el factorial de 5, yo tendría que presionar 5, Shift para activar la segunda función y la tecla donde está el factorial. Ahí miren, si ustedes pueden ver, ya les estoy diciendo a la calculadora que lo que necesito es el factorial de 5. ¿Por qué? Porque ya está el número y con el signo de factorial. Ya nada más tengo que presionar igual y obtengo el factorial de 5, que son 120. Si ustedes quieren corroborar eso, pues es muy sencillo. Multipliquen todos los positivos antes del 5, es decir, desde el número 1, por ejemplo así. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. El producto de todas esas, de esa multiplicación son 120, que es el factorial de el número 5. Eso significa factorial. Si lo queremos sacar de una vez en la calculadora, pues es muy sencillo. Presiono 5, la tecla Shift y la tecla donde está el símbolo de factorial y presiono igual y me da 120. Si yo quisiera el factorial, por ejemplo, de 6, presiono 6, presiono Shift, la tecla donde está el factorial y le doy igual. Y el factorial de 6, pues es 720. Así puedo obtener el factorial de cualquier número. Muy bien, compañeros. Entonces, ya habiendo aclarado este punto o estos puntitos relacionados al uso de la calculadora, pues voy a cerrar acá la calculadora. Voy a dejar de presentar esa calculadora y voy a presentarles ahora las diapositivas, la presentación que tenemos para nuestra tercera semana, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces son los que ustedes tienen acá. Ustedes pueden ver que es la semana número 3 y el tema son principios de contabilidad.
Recuerden que este curso tiene el código FG 677 y el nombre es módulo de competitividad. Antes de iniciar, solo quiero comunicarles que por favor las preguntas no me las deben enviar al correo, ¿no? Estas son solo para que ustedes vayan reforzando sus conocimientos y para que vayan preparándose para sus exámenes, porque hay muchas posibilidades que parte de esas preguntas las tomemos para contenido de examen. Entonces, no me las deben enviar al correo, por favor. El objetivo de la clase, entonces, es proporcionar al estudiante un panorama general del papel que desempeñan los principios generales que regulan la presentación de la información financiera en las entidades económicas lucrativas. Para entender un poquito más el objetivo de la clase del día de hoy, voy a contextualizar un poquito la necesidad que tienen las empresas especialmente de hacer contabilidad o de registrar sus operaciones, que es hacer contabilidad. La situación es la siguiente. Cualquier empresa que maneje ingresos, es decir, que maneje dinero, necesita un control de ese dinero. Es decir, necesita controlar cuánto ingresó y también necesita controlar cuánto dinero salió y bajo qué conceptos o por qué motivos se dieron esos gastos. ¿Para qué? Para que en un final de periodo pueda el propietario establecer si está ganando o está perdiendo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que las actividades comerciales e industriales o de servicios y también se constituyen para obtener ganancias, es decir, para lucrar. Para eso se constituyen las empresas. Es decir, yo voy a constituir un negocio porque quiero obtener ganancias de ahí. Es decir, yo quiero que mi capital aumente, porque si empecé con 10,000 quetzales, producto de las ventas, yo espero ir acrecentando ese capital, es decir, ir teniendo ganancias. Ese es el objetivo. Y entonces, para poder registrar esas operaciones, es necesaria la contabilidad. Es decir, en las empresas suceden muchos eventos y esos eventos hay que registrarlos, hay que contabilizarlos. Eso es decir, si hubo una venta, la tengo que registrar. Si hubo un gasto, lo tengo que registrar. Si pagué sueldos y salarios, lo tengo que registrar. Si pedí fiado, lo tengo que registrar. Si di fiado, lo tengo que registrar. Si hice una donación, la tengo que registrar. Si, etcétera. Entonces, todos esos eventos se tienen que registrar. Y para eso sirve la contabilidad, para hacer esos registros de los eventos que suceden en las empresas, pero no todos los eventos. Son los eventos susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios, es decir, todo lo que se pueda monetizar, todo lo que se pueda expresar en términos monetarios, hay que contabilizarlo. Si yo pagué impuestos, los tengo que contabilizar, etcétera. Y entonces todos esos eventos los registra la contabilidad. ¿Y para qué los registra? Para que al final de un periodo se puedan preparar ciertos informes que nos van a indicar cómo está funcionando la empresa y cuál es el desempeño de la empresa y lo más importante, si ganamos o perdimos en un periodo. Para eso sirve la contabilidad. Entonces, lo que hace la contabilidad es registrar todos esos eventos para que al final de un periodo, porque se hacen cortes normalmente cada año y a cada corte hay que hacer un informe. Y básicamente son informes que se presentan en unos documentos que se llaman estados financieros.
Entonces, podemos decir que el producto final de la contabilidad son los estados financieros. Y ahí, mediante esos estados financieros, que hay 3 estados financieros básicos, uno se llama estado de resultados, también lo conocen como estado de pérdidas y ganancias. Ese estado financiero muestra si la empresa ganó o si la empresa perdió en un periodo. También está el balance general, también se le llama estado de situación financiera. Ese balance general muestra los bienes y las deudas que le quedaron a la empresa al final de un periodo. Y también está el estado de flujo de efectivo, que es el que nos indica de dónde vino el dinero que utilizamos y para qué o por qué conceptos los gastamos. Esos son los 3 estados financieros básicos. Entonces, el resultado de todo el manejo de contabilidad eh, radica o el resultado se resume en esos estados financieros. Esa es la expresión correcta, ¿no? Ahora, para que esa información que nos brinda la contabilidad sea objetiva, para que sea comparable, para que sea de utilidad, tiene que estructurarse bajo ciertos principios que las autoridades de contabilidad a nivel mundial pues han establecido muchos como necesarios, otros como obligatorios para que la información sea comparable y para que sea razonable, para que no esté alterada. Es decir, para que muestren expresamente, fehacientemente, objetivamente las operaciones de las empresas. Entonces, para eso tienen que observarse ciertas reglas, ciertos postulados. Y esas reglas, esos postulados, pues se llaman principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de esta clase. Esto es nada más para ponerlos un poquito más en contexto referente al objetivo de la clase. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay de diferentes carreras. Es decir, hay de auditoría, hay de administración, hay de trabajo social, habrá de ingeniería, habrá de arquitectura y de muchas carreras que existen en la universidad. Eso significa que unos tienen principios contables, unos tienen principios de contabilidad, es decir, tienen una base contable, otros por la orientación de su carrera no. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio entre los que sí manejan los conceptos contables y los que de alguna manera no los manejan. Es esa situación. Por eso me interesa contextualizar la clase para que entendamos el objetivo y para que vayamos entendiendo los demás temas que vamos a ir tratando. Y entonces llegamos a lo que es una definición de contabilidad. Por supuesto que hay varios autores con muchas definiciones, pero casi el fondo de las definiciones no se pierde. Lo que se pierde muchas veces es la forma en cómo está redactada y las palabras que utilizamos, pero el fondo no se pierde. Para este curso, entonces, vamos a nosotros a indicar que la contabilidad es un sistema de información integrado cuyas funciones son identificar, registrar e informar acerca de las operaciones de una entidad económica en forma clara, en forma completa, en forma fidedigna y en forma oportuna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace la contabilidad es identificar y registrar. ¿Qué? Las operaciones que suceden en las empresas. ¿Para qué? Para informar acerca de sus operaciones en un periodo determinado, pero de una forma clara, que sea completa, que sea comprensible, que sea fidedigna, es decir, que sea objetiva y que sea oportuna. Eso es lo que hace la contabilidad.
Recuerden que la contabilidad, su objetivo final es brindar información financiera, pero para que esa información financiera sea útil, tiene que reunir ciertas características. Por ejemplo, la característica de confiabilidad, es decir, los números que nos presente la contabilidad tienen que ser confiables. En otras palabras, si la empresa en sus informes está indicando que vendió 800,000 quetzales en un año y que de esos 800,000 ganó 200,000 quetzales, vamos a confiar de que eso es cierto, de que eso es así. Porque si eso no es así, si la información no es confiable, entonces no es útil. También tiene que tener la característica de relevancia. Relevancia significa que algunas situaciones que tenemos que informar sean relevantes. Por ejemplo, muchas veces en cuanto al monto y en cuanto a la utilidad que hay en la empresa. Por ejemplo, si mandamos a lijar una maquinaria, por decirles algo, no tiene que aparecer tan detallado en el informe. ¿Por qué? Porque no es relevante. Ah, pero si invertimos en un terreno para las instalaciones o si invertimos para adquirir maquinaria de última tecnología para incrementar la productividad, eso sí es relevante. Entonces tenemos que resaltarlo, informarlo e incluso ampliar sobre ese aspecto. A eso significa, o a eso se refiere la característica de relevancia. Y también tiene que ser comprensible. ¿Por qué razón? Porque a la contabilidad también se le llama o también se le denomina el lenguaje de los negocios. ¿Por qué razón? Porque los estados financieros hablan, nos dicen muchas cosas. Por supuesto que hablan en su lenguaje escrito. Y entonces muchas personas, muchos usuarios tienen que aprender ese lenguaje de los negocios que es la contabilidad. Entonces tiene que ser comprensible. ¿Por qué razón? Porque también quiero comentarles que la información que genera la contabilidad la usan muchas entidades y muchas personas. Y esos usuarios se dividen en internos y se dividen en externos. Por ejemplo, los usuarios externos de la información financiera pueden ser los bancos, pueden ser las agencias o las entidades que cobran los impuestos, pueden ser los mismos accionistas de las empresas, las cooperativas, por ejemplo. Ellos son usuarios externos. Y los usuarios internos, pues puede ser el gerente, el contador, el supervisor. Entonces, esa información que presenta la utilidad, dependiendo del usuario, así es como la utiliza y así es como le da énfasis a ciertos aspectos. Por ejemplo, un banco, ¿para qué necesita la información financiera de una empresa? La necesita para saber si esa empresa tiene solidez y tiene capacidad de pago. Si es que la empresa está recurriendo a solicitar un préstamo a alguna entidad financiera. Entonces, el analista de créditos, el analista del banco, pues lo que hace es analizar esos estados financieros y esos estados financieros tienen que ser confiables. Y entonces él los lee porque sabe el lenguaje de los negocios, sabe del lenguaje contable, él los lee y entonces ahí puede determinar si la empresa es, digamos, candidata a recibir el crédito o sencillamente le dicen que no y rechazan su solicitud. Para eso utiliza, por ejemplo, esa entidad la información. Las agencias de impuestos, por ejemplo, o las entidades de impuestos, ¿para qué utilizan la información financiera? En nuestro caso, la Superintendencia de Administración Tributaria utiliza la información financiera para saber si el empresario, si la empresa está pagando correctamente sus impuestos, para ver si no hay ahí evasión fiscal y para ver si está calculando bien los porcentajes de impuestos que le toca pagar. Entonces,
Esos son los usuarios externos. Y los usuarios internos, pues, le dan otra utilidad, por ejemplo, para preparar sus presupuestos de gastos, de ingresos, para realizar sus estrategias de mercadeo, para ver si están alcanzando el punto de equilibrio en la empresa, etcétera. Entonces, hay diferencia de usuarios. Ahora, ¿cómo se hace, digamos, para que la información que se presenta en los informes financieros sea confiable y que no vayan alterados los números? ¿Por qué? Porque en muchas cosas podría darse el caso de que se muestre en los estados financieros que la empresa va muy bien, que está excelente, aunque la realidad sea otra. Para eso existen muchos mecanismos de control. Y un mecanismo de control, por ejemplo, es que muchas veces esos informes tienen que ir certificados por un contador. Es decir, el contador que tiene fe pública indica que esa información fue realizada observando las normas y principios contables. Por lo tanto, su confiabilidad es aceptable. Ese es un elemento de control, un mecanismo de control. Y otro mecanismo de control es que cuando ya las acciones son un poco más de más alto nivel, es decir, cuando se está haciendo un préstamo, por ejemplo, millonario, entonces muchas entidades bancarias exigen que esa información financiera previa a presentársela a los bancos sea auditada por una firma de auditores. Y también los auditores, recuerden que los auditores también tenemos fe pública, así como los contadores tenemos fe pública, pues damos un dictamen donde indicamos que la información ahí es favorable, digamos, y entonces ya se puede confiar. Esos son los mecanismos de control que hay. Y también la otra característica es la comparabilidad, es decir, que esta información yo la puedo comparar, digamos, con los indicadores de la industria. Y les pongo un ejemplo. Si yo estoy presentando información financiera de una panadería, por ejemplo, entonces, que esa información yo la voy a poder comparar con otras panaderías, por ejemplo, para ver los márgenes de ganancia promedio que se pudieran estar manejando, etcétera, o para comparar cifras, etcétera. Entonces, tiene que ser comparable. Esa es la situación. Y ahora, si entramos entonces a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahorita los conocemos solamente como principios de contabilidad. ¿Y qué son? Pues son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. En otras palabras, los principios de contabilidad no son más que reglas generales o normas que sirven de guía contable para poder ¿qué? Para poder hacer la contabilidad y que esta contabilidad sea uniforme, que sea comparable, que sea confiable. Los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros se base en métodos uniformes de técnica contable, es decir, el producto final de la contabilidad son los estados financieros. Y para que estos tengan una base sólida y sean confiables, tienen que la contabilidad o en la realización de la contabilidad se tienen que observar ciertos principios, ciertas reglas y ciertas normas que nos guían para poder hacer el registro de las operaciones contables. Esos son los principios de contabilidad. Hay una base legal de aplicación en Guatemala, es decir, el Código de Comercio, el decreto 2-70 en su artículo 78. En el concepto de contabilidad y registros indispensables nos indica que los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble y usando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir,
el Código de Comercio indica que se deben utilizar esos postulados de los principios de contabilidad generalmente aceptados para poder elaborar la contabilidad. Y algunos de ustedes me dirán, sí, pero ahora ya están las normas internacionales de contabilidad, es cierto. Y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, por ahí por diciembre del año 2007, creo que fue el 20 de diciembre del año 2007, acordó adoptar las normas internacionales de contabilidad e incluirlas en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso significa que cuando hacemos contabilidad y si fuera necesario, si hay entidades que nos exigen que trabajemos observando normas, internacionales de contabilidad, es decir, las famosas NICs, entonces tenemos que usarlas. ¿Por qué razón? Porque hay una base legal que indica que en la contabilidad se tienen que usar principios de contabilidad generalmente aceptados. Y el Colegio de Auditores adoptó como principios de contabilidad también esas normas. Esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Guatemala, en nuestro ámbito interno? Acá, digamos que la administración tributaria, que es la que de alguna manera vela por el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias, esta autoridad que es la SAT, pues actualmente no obliga a las personas y a las empresas a que realicen su contabilidad observando también esas normas internacionales de contabilidad. No obliga, ¿por qué? Porque para la SAT es suficiente que las declaraciones de impuestos pues estén debidamente registradas en los libros de contabilidad, que se usen muchos postulados o reglas generales, ¿no? Que se usan como principios de contabilidad y que se paguen correctamente los impuestos. Entonces, como que no hay por parte de la autoridad tributaria un instrumento que obligue a adoptar las NICs para el pago de impuestos. Eso no significa que si hay empresas muy grandes y que van a hacer préstamos muy grandes, por ejemplo, y transacciones muy grandes, incluso con otras transnacionales, y que esas transnacionales les pidan que su contabilidad sea realizada también bajo normas internacionales de contabilidad, puedan hacerlo. Entonces, no es obligatorio para pago de impuestos, pero si les requieren de otras entidades, tienen que observar normas internacionales de contabilidad que son parte de los principios de contabilidad. Entonces, eso es nada más para ir entrando un poquito en contexto y en forma. Muy bien. Los principios de contabilidad generalmente aceptados que vamos a ver, recuerden también que a raíz de ese acuerdo del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, también las NIC ya son parte de los principios de contabilidad. Y entonces de estos que vamos a ver son algunos postulados que tienen que observarse también en la realización de o en el registro de las operaciones contables. Algunos de estos postulados tienen una base legal que está incluida en la legislación tributaria. Por ejemplo, el periodo contable, ese tiene una base legal. La ley del impuesto sobre la renta indica que el periodo ordinario de contabilidad inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, hay una base legal en una ley que refuerza observar este postulado. Y hay algunos otros también postulados que tienen base legal y los que no tienen base legal son reglas generales de aceptación que se deben observar en la elaboración de la contabilidad. Esa es digamos, la situación. Entonces tenemos principios referidos a la entidad económica y estos son 3: entidad, realización, periodo contable. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos y cómo es de que se aplican. Referidos también a la cuantificación de operaciones tenemos 3, que es el valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica.
Y referidos a la presentación de la información, también tenemos revelación suficiente, importancia relativa y consistencia y uniformidad. Esos son los principios de contabilidad que nosotros vamos a ir viendo, explicando uno por uno y su correcta aplicación. Entonces, veamos a qué se refiere el principio de entidad. Y el principio de identidad, este supuesto o postulado indica que las operaciones y la contabilidad de una empresa es independiente a la de sus accionistas, acreedores o deudores y de cualquier otra organización. ¿Qué significa eso? Que la entidad como tal, la empresa como tal, es un ente diferente al propietario. Por ejemplo, si el propietario del ente se va de vacaciones a Panamá o a Costa Rica o a Miami o al Puerto San José, donde sea, y ahí va a gastar mucho dinero, no es válido, según el postulado de entidad, que venga con todas sus facturas y le diga al contador, mire, registre esto como gasto de la empresa. ¿Por qué razón? Porque el principio de entidad no se puede violar. Es decir, no puede él decir que esos gastos pertenecen a la empresa cuando se fue de vacaciones por otros motivos. Ese es el principio de entidad. En resumen, el principio de entidad es una separación de la empresa y es una separación de el propietario o los accionistas. Eso es, en resumen. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Por el día de hoy lo vamos a dejar acá porque ya llegó la hora. Entonces, si Dios lo permite, por supuesto, nos vemos la próxima semana y vamos a seguir analizando estos postulados de contabilidad. Así es de que me dio gusto saludarlos y pueden ustedes ya empezar a desconectarse del curso. Que estén bien.